El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Gracias por estar con nosotros en un programa más del Reino de la Divina Voluntad. El día de hoy con un tema muy interesante y profundo. Y me encuentro con el doctor Salvador Tomasini. Doctor, gracias por estar con nosotros. Sí, hola amigos. Doctor, hablábamos antes de iniciar el programa sobre la fe, la esperanza y la caridad. Y por lo menos me daba cuenta que cuando nosotros vemos todas las realidades a la luz de la divina voluntad, adquieren un nuevo matiz, un matiz más profundo, un matiz más claro y que nos puede llevar a profundizar exactamente dónde estamos desde el punto de vista espiritual. Uh-huh. Entonces, por eso estuvimos platicando un poquito de la fe, de la esperanza y de la caridad a la luz del reino de la divina voluntad. Pero me gustaría que el doctor nos hablara y nos entráramos de momento en lo que se refiere a la fe, ¿verdad? Y que usted nos ayude a hablar un poquito de esto. Bueno, yo creo que, como dices, el entrar en la divina voluntad es como dar un pequeño brinco, de calidad. Un brinco y tener un concepto no diferente, pero sí mucho más amplio, ¿no? de lo que es toda nuestra doctrina y sobre todo de las metas, de las finalidades que Dios tiene para haber creado y que Dios tiene para nosotros. Sí. La fe está catalogada como una de las 3 virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, que nos han sido otorgadas y que nos sirven para ir adentrándonos poco a poco en el camino hacia Dios. La fe pues nos habla de ese llegar a creer en algo, que ese algo pues es Dios mismo, o sea, el objeto de la fe sería Dios. La esperanza, que es todo aquello que nos alienta y que nos asegura que lo podemos alcanzar y que esa esperanza pues la tenemos la base en todo lo que Jesús hizo en la tierra, o sea, su vida, su evangelización, su pasión, su muerte, su resurrección. Ahí es donde basamos la esperanza. Por lo tanto, podríamos decir que la esperanza es Jesús. Y por último, la caridad, que sería el amor, o sea, el amor que es el Espíritu Santo y que es el llegar a fundirnos, es como la conclusión tanto de la fe como de la esperanza. O sea, la esperanza me da el ánimo, el aliento para trabajar, para alcanzar el objeto de la fe, y el objeto de la fe es Jesús. Bueno, es Dios, perdón. Y entonces, eso, en el momento que alcancemos ese objeto, prácticamente lo único que quedará será el amor, fundirnos en el amor divino. Por eso es que nos hablan de que llegando al cielo, la fe y la esperanza prácticamente se pierden y lo único que queda es el amor. Bueno. En los escritos de Luisa, bueno, antes que eso, en el Evangelio, a mí siempre me llamó la atención algo. Los apóstoles en 3 ocasiones le piden a Jesús que les aumente la fe. Aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Y Jesús nunca les responde. O sea, empieza a hablar de otra cosa. En alguna ocasión, después de algo, no recuerdo ahorita el comentario que hace, pero dice, si tuvierais fe como del tamaño de un granito de mostaza, de una semilla de mostaza, podrías hacer lo que sea. En otras ocasiones es cuando les recrimina su falta de fe, como cuando la atormenta, hombres de poca fe. O sea, otra vez es cuando no pueden arrojar un demonio. O sea, sí. O sea, hay varios episodios donde Jesús o recrimina por no tener suficiente fe o simplemente habla de la fe, pero nunca
les aumentó la fe. Entonces uno se queda con la idea de decir, bueno, si la fe es una virtud teologal que es otorgada por Dios, y si alguien de muy, muy buena fe, le está pidiendo que le aumente y no lo hace, entonces debe de haber una razón. A lo mejor lo que le está pidiendo indirectamente es amar más a Jesús. O sea, cuando le dice a uno, auméntame la fe, aunque tú no estés sabiendo que el objeto es Jesús o el objeto es Dios, tú al decir auméntame la fe, Dios está entendiendo que lo que estás pidiendo es amarlo más a Él. Uh-huh. Por eso la fe... No te lo puede dar. ¿Por qué no? Digo, porque si te lo da, entonces ¿dónde queda la libertad del hombre? ¿Y dónde queda el mérito del hombre de ir buscando a Dios y de irse entregando a Dios? ¿En dónde queda? ¿Por qué? Pero es un proceso que no se completa en un solo acto. No, yo lo sé, pero si te lo aumentan, o sea, si yo realmente quiero amar a Dios, vamos a suponer, yo empiezo a conocer, empiezo a desear un poco a Dios, y yo le digo, Señor, auméntame la fe, en este sentido. Y que me dijera, sí, cómo no, aquí está. ¿Qué pasaría? Que todo lo que voy a hacer de ahí en adelante ya no es mío, sino es de Él. Él sería el que estaría propiciando que yo me acerque, que yo lo ame, que yo me entregue, que yo haga todo por Él. No está obteniendo la conquista de mí. Porque yo he entendido, doctor, que cuando usted recibe cualquier don que reciba, Uh-huh. está siempre en la libertad. O sea, ¿cuántas personas no tienen claro la existencia del cielo y del infierno y se siguen portando mal? Uh-huh. O sea, eso no le quita su libertad. El que usted sepa que Dios es Dios y que Dios es un Dios bueno y que tiene que cumplir unos mandamientos, porque lo sabe en el fondo, muchas personas que hacen el mal siguen haciendo el mal. Pero entonces sería decir, auméntame el conocimiento, no auméntame la fe. El conocimiento sobre ti. Por eso, o sea, el conocimiento yo lo puedo adquirir. Sí. O el conocimiento me lo pueden dar. Claro, pues en infuso. ¿Sí? O sea, no sé, ejemplos, por ejemplo, un San Pablo, creo que es un ejemplo sí, de un conocimiento infuso. De un judío 100% y de un perseguidor de Jesús porque estaba convencido de que era totalmente en contra de su religión, pero Jesús le da el conocimiento. Sí. Y eso lo transforma totalmente, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó en él? Que San Pablo era un hombre, o sea, total y absolutamente entregado a Dios. O sea, de eso no hay duda. Sí. Pero de un conocimiento un conocimiento errado. Sí, un conocimiento que no tiene el saber de Dios, o sea, del verdadero Dios que es Jesucristo. O sea, él está limitado a su ley, a lo que le enseñó. Pero está puesto en el verdadero Dios que es Yahvé, que es el Dios único, sí, que no habría problema, o sea, no habría contradicción. Lo que pasaba con él es que pensaba que era como una herejía el que Jesús se hiciera hijo de Dios. No tenían el concepto de una Trinidad, no tenían el concepto de un Dios Padre, de un Abba Padre. Entonces, lógico, eso era lo que chocaba con él, pero su entrega era total. A la hora que le cambian el conocimiento, le cambia la fe. Es como si le hubieran iluminado su conciencia, ¿no? Tuvo una iluminación de su conciencia. Llámalo como quieras, no importa. Iluminación de conciencia, conocimiento, lo llevaron al tercer cielo y ahí vio cosas que nunca hubiera pensado. No importa, el punto es que tuvo la certeza de que Jesús es parte, bueno, no parte, es Dios. Segunda persona de la Trinidad que se vuelve hombre, que toma carne. Y por lo tanto ahora la fe que él tenía de Dios se amplía al conocimiento de que Jesús es Dios. No sé si me entiendes. Sí. Entonces, en ese sentido es como él, la misma fe que tenía para el judaísmo, es la fe que ahora tiene para el cristianismo.
y es un hombre totalmente entregado como lo fue. No le cambiaron la fe, le cambiaron el conocimiento, le ampliaron. Le ampliaron el conocimiento. Le ampliaron el Ok, conocimiento. y al ampliar el conocimiento, él abrazó la fe. Es que la fe la tenía. La fe la tenía. Pero no en Jesús. Pero sí en Dios. Y a la hora que el conocimiento, por infuso, esa revelación que le dan, le hacen ver que ese Yahvé que él tenía, es una Trinidad que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que ese Hijo es carne también, en ese momento no aumentó su fe, simplemente aumentó el conocimiento del Dios en el que tenía la fe, y lógico, ahora Jesús para él ya también es Dios. Entonces ahí el intelecto juega un papel muy importante, porque la fe sería, si es conocimiento. No, la fe es algo en que te hace entregarte, conocer, anhelar, desear el objeto de la fe, y el objeto de la fe es Dios. Ok, entonces sería la sublimación del intelecto. O sea, usted está sublimando el intelecto sobre realidades de las que está obteniendo un conocimiento ese infuso o aprendido o lo que sea, como orado, ¿no? En donde esa sublimación del intelecto abraza al objeto, que es Dios, y lo abraza porque su conocimiento se amplió. En todas sus particularidades de ese Dios que él tenía. Claro, claro. O sea, él tenía un Dios único, pero a la hora que le dan el conocimiento de que ese Dios también es Hijo y de que ese Dios es también Espíritu Santo, no cambia en él nada más que el conocimiento. Se amplía el campo de su Dios. Ya no es único, ahora son tres. Por lo tanto, en la fe que él tenía en el Dios único es la fe que ahora tiene en el Dios trino. O sea, como que se amplió su conocimiento, punto. Se amplió su conocimiento, pero la fe siguió exactamente igual. Entonces, cuando hablamos del poder de la fe, de alguna forma estamos diciendo algo correcto. El poder de la fe es el poder de esa decisión personal de entregarte y seguir y tratar de conseguir el objeto de la fe, que es Dios. Y eso te ayuda el conocimiento, definitivamente sí. En la medida que tú conoces, es en la medida en que es más clara el objeto de la fe y te entregas con mayor porque lo tienes claro, facilidad. lo tienes más claro. Lo tienes más claro. Sí. Esa es la razón. O sea, que realmente la razón de ser de nuestro intelecto es conocer a Dios. Y de nuestra, o sea, es conocer a Dios. O sea, nosotros no tenemos la inteligencia, o sea, solamente para comer bien y vivir bien. O sea, tenemos la inteligencia para conocer y por tanto amar a Dios, que es el objeto de nuestra inteligencia, el bien y la verdad, la verdad, ¿no? La verdad. Sí, cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, está diciendo la verdad. Está diciendo la verdad. ¿Por qué está diciendo la verdad? Porque la verdad es el conocimiento. Por eso, o sea, la verdad es el conocimiento, la verdad es Dios. Sí. Punto. La verdad es Dios. El camino es Jesús. La vida es Jesús. O sea, vamos al Evangelio de San Juan en el prólogo. Él es la vida de todos. Él es la luz de todos. Él es la vida. Vamos a San Pablo. O sea, todo fue creado por Él, para Él, en Él. Él es vida de todo. Entonces, no sabemos nada de Jesús. Me queda muy claro. No sabemos nada. Porque si supiéramos, bueno, para empezar, ya no nos separaríamos nunca de Jesús. Y ya lo amaríamos tanto que conseguiríamos eso. Si tuvieras la fe como un granito de mostaza, una semilla de mostaza, dirías, este monte muévete, y se movería. Perdón, pero como de costumbre, estamos como en un encuentro. El conocimiento por sí mismo no te da la fe. El conocimiento no te da la entrega. ¿Cuántas personas que conocen a Jesús, quizá más que cualquier otro, que se supone que deberían de conocer, de extender el conocimiento de Jesús, y hacen cosas total y absolutamente contrarias a Jesús,
conocen, pero no tienen fe. Ay, me la puso más difícil. Digo, perdón, ¿qué hace un sacerdote pederasta? Sí, porque conoce a Jesús y no... ¿Qué hace un sacerdote que tiene una pareja y tiene una familia? ¿Qué hace un sacerdote que es, no sé, homosexual? ¿Qué hace? ¿Tiene fe? No. Por supuesto que no. Y aunque tiene conocimiento. Pero ahora ya me la puso más difícil, ¿cómo digo yo la fe y el conocimiento? Ahí es a donde vamos, que la fe es algo diferente. Ok. El conocimiento, cuando tú tienes fe, el conocimiento te ayuda. Ah, ok. ¿Sí? Por eso dice, mucha ciencia acerca a Dios, poca ciencia aleja de Dios. ¿Sabía eso? Lo dice Baltasar Sosa Chávez, en paz descanse, a lo mejor ya murió, que era una persona bastante mayor, y decía, mucha ciencia acerca a Dios, pero poca ciencia aleja de Dios. Pero también dicen que mucha ciencia sin Dios te vuelve hereje y poca ciencia con Dios te vuelve un... A lo mejor está sabio. A lo mejor está sabio. O sea, a donde quiero llegar es que la inteligencia te sirve cuando tienes fe. Ok. ¿Sí? Un sabio, o sea, alguien que se dedica al estudio de la naturaleza, si es un hombre de fe, va a ir encontrando en cada cosa que vea en la naturaleza, va a ir siguiendo, descubriendo los pasos de Dios en la creación. Un hombre sin fe, descubriendo lo mismo, va encontrando pretextos para decir, miren, no que Dios. O sea, que la puede separar. Así es, o sea, entonces el conocimiento impulsa la fe. Bueno, vamos a terminar con eso, si no, no vamos a acabar así. Entonces la fe, vamos a decir que es Dios mismo. ¿Sí? Sí. Para esto, porque son conceptos un poco diferentes de lo que hemos conocido, vamos a leer. Es una lectura del libro 2:43, si no mal me equivoco. Sí. Ahorita aquí es el 2:43. 3. Ah, ok. O sea... Aquí. Y dice... Vamos a prestar atención porque es interesante lo que va diciendo. Esto, el 2:43, lo dijo el 25 de junio de 1899. Esta mañana Jesús continuó haciéndose ver de vez en cuando, participándome un poco de sus sufrimientos, y a veces veía al confesor con él. O sea, Luisa de repente veía que el confesor, el sacerdote en turno que tenía ella, estaba con Jesús. Y como él me había dicho que rezara por ciertas necesidades suyas, viéndolo junto con nuestro Señor, he comenzado a rogar a Jesús que le concediera lo que él quería. Mientras yo le rogaba, Jesús, toda bondad, se dirigió al confesor y le ha dicho: quiero que la fe te inunde por todas partes, como aquellas barcas que son inundadas por las aguas del mar. O sea, es el principio de la respuesta a la petición que hizo el sacerdote. El sacerdote está pidiendo ayuda y entonces Jesús le dice, bueno, de acuerdo, pero es con fe, ¿sí? Con fe. Y quiero que estés totalmente rodeado por la fe, o sea, que no te quede un solo resquicio donde no esté la fe. Dice, quiero que la fe te inunde por todas partes, como aquellas barcas que son inundadas por las aguas del mar. Y como la fe soy yo mismo... Allí ya las cosas empezaron a aclararse. Y como la fe soy yo mismo, o sea, Jesús, y como la fe soy yo mismo, no es algo que me dan para creer, sino es el objeto de la fe. ¿Sí? Entonces dice, y como la fe soy yo mismo, siendo inundado por mí, que todo poseo... O sea, siendo inundado por mí, o sea, ¿qué es lo que le está pidiendo? Que se rodee ¿de qué? De Jesús. O sea, el día que estés totalmente rodeado por mí, que no pienses más que en mí, que no ames más que a mí, que no anheles más que a mí, que no dependas más que de mí, que no confíes más que en mí, a eso es a lo que se está refiriendo con inundado, que no veas más que a mí, que no escuches más que a mí, que no hables más que de mí.
Y como la fe soy yo mismo, siendo inundado por mí, que todo poseo, puedo y doy libremente a quien en mí confía, sin que tú pienses en lo que vendrá, y al cuándo, y el cómo, y qué harás. Yo mismo, según tus necesidades, me prestaré a socorrerte. Perfecto, ahí queda completo. Por eso la fe tiene un poder ilimitado. Porque es Jesús mismo. Es Jesús mismo. O sea, entonces, ¿qué nos está diciendo? Rodéate de mí. Incorpórame en tu vida. Eso es lo que le está diciendo. Nosotros necesitamos incorporar a Jesús en nuestra vida para que Jesús se convierta en el motivo de nuestra vida. Que pensemos en Él, que hablemos de Él, que escuchemos de Él, que no veamos más que a Él, que toda nuestra vida vaya encaminada hacia Él. Y en ese momento, como Él es la fe, como dice, como la fe soy yo y yo lo poseo todo, yo, sin que tú te preocupes, sin que tú te preguntes en el cómo será, cuándo será y qué harás, eso no te debe importar. Nada más te debe importar estar rodeado de mí. Yo, que lo posee todo, dispondré el cómo, el cuándo, el a qué horas, todo. ¿Sí? Sí. Pero eso está desde el Evangelio. O sea, primero busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será dado por añadidura. Dice, después ha agregado. No, espérame. Y entonces la pregunta sería, ¿el sacerdote no conocería que así es como se obtienen las cosas? Sí. Y tiene que pedirlas a través de Luisa. Claro. ¿Por qué? Porque todavía no está inundado Porque por no Jesús. tiene fe. No tiene fe. Bueno, sí tiene, pero no tiene la fe suficiente. Y tiene que recurrir a Luisa porque sabía que ella estaba totalmente cerca de Jesús, que era, o sea, su vida era Jesús. Y entonces, no porque dijera, tiene más fe, sino porque su fe no le alcanza. Y entonces recurre a la intercesión de Luisa. ¿Sí? Así que, bueno, ese es como el objeto de la fe, Jesús. El logro de los deseos del sacerdote estarán en la medida que el sacerdote esté rodeado, que esté lleno de Jesús. Y luego viene algo, te voy a dar un extra. No solo lo que pides, sino un extra, el plus o el pilón. Dice, después ha agregado, si te ejercitas en esta fe, casi nadando en ella, en recompensa te infundiré en el corazón 3 gozos espirituales. Uh-huh. El primero, que penetrarás las cosas de Dios con claridad y al hacer cosas santas te sentirás inundado con una alegría o por una alegría, por un gozo tal que te sentirás como empapado. Y esto es la unción de mi gracia. Primer gozo espiritual. Vamos a ver, el penetrar las cosas de Dios, el entender todo lo que Jesús, todo lo que Dios ha manifestado. Entenderemos la Escritura, entenderemos el Evangelio. Entenderemos la creación. Entenderemos toda la parte de lo que los apóstoles han manifestado. Entenderemos todo lo que Jesús ha ido revelando. Entenderemos todo lo que se refiera a Dios. Y sentiremos un gozo por las cosas Dice, santas. sentirás inundado por una alegría, Uh-huh. por un gozo tal que te sentirás como empapado. Y esa es la unción de mi gracia. ¿Sí? O sea, esa es la verdadera unción. Uh-huh. Esa es la verdadera unción. Cuando decimos que una persona está muy ungida, ¿estamos diciendo esto? Estamos diciendo esto. Que está inundada por Jesús. Así es. Y que conoce muy claramente todo lo que Él ha revelado, todo lo que Él es y todo lo que Él quiere. Sí. Y sobre todo esa relación que existe entre Dios y la creación, que eso es algo que no hemos todavía ni siquiera empezado ya no a entrever, o a vislumbrar, sino que ni siquiera le queremos dar utilidad a decir la relación con Dios, de Dios con una planta.
la relación de Dios con una hormiga. Preciosa. ¿Sí? Con cualquiera. La relación de Dios con una nube, con una galaxia, con la luna. No tenemos la menor idea. Pero todo, si la creación de Dios es creada por Él para servicio nuestro, porque el hombre, el ser humano, es el rey de la creación, forzosamente todo lo creado tiene una relación íntima con el hombre, pero ni idea tenemos. Pero si ni siquiera pensamos que puede haber una relación, menos voy a saber qué relación tiene la galaxia Z24X a la izquierda, o sea, conmigo. Claro. Y sí hay una relación. Debe de haber una relación. Todo tiene una relación. Sí, igual con la hormiga, igual con todo. Con todo. Todo lo que nos rodea es perfecto. Así es. O sea, en esa perfección de que Dios así lo ha dispuesto. Uh-huh. Por eso es perfecto, no porque sea perfecto en sí mismo. Porque a lo mejor es perfecto porque Dios lo hizo perfecto. Y lo hizo perfecto con una finalidad. La perfección de las cosas creadas no está en la cosa creada. ¿Está en Dios? No, está en ti. ¿Por qué? Porque fue creada para ti. Ah, ya entendí. Okay. O sea, todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho para nosotros. Porque a través de las cosas creadas, Dios nos da un oficio que es lo que la cosa creada hace. Sí. Un valor que es el valor de un acto divino y un amor, porque ahí viene el amor de Dios en cada cosa creada, el amor de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, la verdadera finalidad y el verdadero valor de todo lo creado está en cuando lo creado pueda servir al hombre. Pero el hombre no tiene la capacidad de poderlo recibir porque perdió el lugar, perdió aquel receptor que es la divina voluntad.